Buenas tardes, chicos, bienvenidos a la clase de física. Primero, les recuerdo las reglas. Cámaras encendidas, por favor. ¿Sí? Y vamos a dar inicio. Vamos a continuar con nuestro tema de estudio sobre ley de Coulomb. Hoy vamos a ver un ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a... Ya. Para que nosotros podamos aplicar la ley de Coulomb con el principio de superposición de cargas. A ver, ¿en qué consiste el principio de superposición de cargas? Miren, si nosotros tenemos cargas, ¿sí?, con masa, con una masa bastante fuerte, bastante grande, las fuerzas van a interferir, y las fuerzas de esta masa van a interferir demasiado. Entonces nosotros siempre le hacemos los ejemplos de las cargas en el vacío, ya que las cargas son muy pequeñas con masa bastante pequeña. Entonces para nosotros poder calcular la fuerza que actúa sobre esas cargas, ¿sí?, esa fuerza será igual a la suma vectorial de las fuerzas de las dos cargas que ejercería, ¿ya? Entonces es muy práctico utilizar la ley de Coulomb para cargas puntuales en el aire, ya que a la presión atmosférica normal, ¿sí?, el aire modifica un poco la fuerza eléctrica que se da en el vacío. Entonces, para esto nosotros vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿sí? Ustedes pueden ver este ejercicio en la página 26 de su texto para que lo sigan conmigo. Entonces, dos partículas con cargas eléctricas, Q1 igual a Q2, y estas cargas tendrán un microcoulombio, ¿sí? Un microcoulombio. ¿Qué quiere decir un microcoulombio? 1 por 10 a la menos 6. Eso quiere decir micro, ¿sí? 1 por 10 a la menos 6 coulombios. Estas cargas se encuentran situadas en las posiciones mostradas sobre el eje de coordenadas. Aquí tenemos el eje de coordenadas, ¿sí?, siendo D igual a 1 metro, o sea, la distancia, ¿sí? La distancia entre cargas es de 1 metro, entre todas las cargas es de 1 metro. Se coloca una tercera partícula, esta es una partícula de prueba, con carga Q3 de un microcoulombio también. Calcular la fuerza sobre Q3. Entonces, aquí tenemos las cargas. Tenemos la carga 2, la carga 1 y ponemos nuestra partícula. Yo les decía que siempre ubicamos nuestra partícula de prueba y eso es de la que vamos a calcular la fuerza G. Entonces, esta carga tendrá signo contrario a estas dos de acá, ¿ya? Y si tiene el mismo signo ya no, o sea, habría una fuerza de repulsión, ¿no? Entonces ahorita lo que necesitamos es calcular la fuerza de atracción entre ellas. Entonces nosotros vamos a ubicar nuestras cargas en el plano de coordenadas, ¿sí? Y todas ellas están ubicadas a 1 metro de distancia. Y esto es escala, a 1 metro de distancia. Este es el par ordenado. 0.0 es aquí, 0D, que sería en el origen, y la distancia D, donde D es 1 metro. En este caso, acá, D, esta distancia, 0, ¿sí? En Y. D en X, 0 en Y. Entonces son simplemente ubicación de puntos. Y aquí es en el punto 1, 1, ¿verdad? Porque está en X1 y en Y sube 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos de datos? Tenemos la carga 1 igual a la carga 2, que es 1 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Aquí se han equivocado, aquí es 2 microcoulombios, ¿sí? 2 microcoulombios, que dice que se coloca una tercera partícula y dice con carga de un microcoulombio y acá le pone 2. Entonces vamos a calcularle con el 2 que nos da aquí en los datos. Ya, entonces dice carga 1 igual a carga 2, que es un microcoulombio, que es 1 por 10 a la menos 6 coulombios, ¿ya? Y estamos en lo de notación científica, si vimos el año anterior, si recuerdan esto,
¿Sí? ¿Por qué es 1 por 10 a la menos 6? Porque es micro. Y cuando es micro, es por 10 a la menos 6. ¿Ya? Entonces, si la carga fuera 5 microcoulombios, entonces sería 5 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Porque es micro. Si fueran 6 nanocoulombios, 5 por 10 a la menos 9. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí también tenemos otro dato que obviamente no nos da el problema porque ya es una constante, es algo que nosotros ya conocemos. ¿Sí? La constante de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado. Bien. Para nosotros poder hacer el cálculo de la fuerza entre Q1 y Q3, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Dice que tenemos que calcular la fuerza, ¿sí?, que coloca una tercera partícula con carga Q3 de 2 microcoulombios. Esto está mal, hay que ponerle 2. Usted pondrá 2 porque es 2. Calcular la fuerza sobre Q3, entonces la fuerza que estas dos cargas ejercen sobre Q3. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Bien, aquí nosotros trazamos, ¿sí?, estas líneas imaginarias. Aquí tenemos la línea de fuerza entre estas dos cargas y la línea de fuerza entre estas dos cargas. Porque vamos a calcular entre la carga Q1 sobre Q3 y la carga Q2 sobre Q3. ¿Sí? Ahora, este vector nos denota la fuerza entre la carga 2 sobre la carga 3, entre 2 a 3. Y este nos denota la fuerza que existe entre Q1 y Q3, ¿sí? La fuerza que se aplica de Q1 a Q3. Por eso es F1, 3, F2, 3 acá. Entre estos dos vamos a tener un ángulo, ¿sí? Un ángulo de abertura entre esos dos, ¿ya? Ese ángulo lo tenemos que calcular mediante funciones trigonométricas. Aquí tenemos el 1, que es la distancia, es lo que vale, la distancia entre carga y carga, 1. ¿Listo? Ahora vamos a sacar nuestra carga de prueba y la vamos a poner en un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Entonces aquí, mire, graficamos lo mismo pero más grande, ¿sí? Entonces tenemos la fuerza que aplica la carga 2 sobre la carga 3, ¿sí? Entonces acá tenemos la fuerza que aplica la carga 1 sobre 3. Pero vamos a descomponer, ¿sí? Vamos a descomponer este teta para nosotros poder encontrar el ángulo de abertura que hay entre estas cargas. El ángulo es importante. Ya van a ver por qué. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vectores. Física vectorial. Vamos a descomponer en función de sus coordenadas, en función de X y Y, ¿ya? Y vamos a poner aquí la fuerza de 1 sobre 3 en X. Mire, esta es la fuerza de 1 sobre 3 en X y acá tenemos la fuerza de 1 sobre 3 en Y. ¿Por qué digo de 1 sobre 3? Porque la fuerza de la carga 1 sobre la carga 3, ¿sí? Es esa la que estamos analizando ahorita estamos descomponiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí la tenemos en el mismo eje de coordenadas, ¿sí? La distancia. En cambio acá no, acá tenemos un vector, mire, aquí tenemos un vector inclinado donde hay un ángulo y tenemos que encontrar ese ángulo, ¿sí? Y aquí lo descomponemos en un triángulo rectángulo, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Será que puede repetir, Lisa? Dígame, Matías. No le escucho muy bien. ¿Será que puede repetir, Lisa? Simplemente descomposición en vectores, ¿sí? Nosotros tenemos una carga de prueba, ¿sí? Aquí nos dice, ya es según el problema, tenemos dos cargas y se coloca una tercera carga, Q3,
en la cual se va a calcular la fuerza sobre Q3. La fuerza que existe sobre Q3, la fuerza neta debería ser esa fuerza, pero tenemos dos cargas las cuales van a ejercer una fuerza sobre esta. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Debemos graficar aquí las fuerzas que intervienen, ¿ya? ¿Sí? ¿Por qué esta es raíz de 2? Ya vamos a ver eso, es por teorema de Pitágoras, porque tenemos las distancias entre carga y carga que es de 1 metro, ¿ya? Ahora, nosotros nos fijamos aquí que tenemos un ángulo, ¿verdad? Porque tenemos dos triángulos rectángulos. Y tenemos que encontrar este ángulo. Ya tenemos las distancias y ahora vamos a encontrar este ángulo. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se encuentra la hipotenusa. Esta sería la hipotenusa del triángulo. De este triángulo y de ese otro triángulo. Tenemos dos triángulos aquí. Ahora, como ustedes recuerdan, en fuerzas hacíamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces acá vamos a hacer, podríamos hacerle aquí, pero para que no se haga mucho, que no tenga muchos datos en este, le sacamos el diagrama de cuerpo libre, la carga solita, va a ser el objeto de nuestro estudio. Pero aquí le vamos a ubicar las fuerzas, la fuerza que aplica la carga 2 sobre la carga 3 y la fuerza que aplica la carga 1 sobre la carga 3, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya graficado la fuerza 2, la fuerza que aplica la carga 2 sobre la carga 3, está aquí, ¿sí? Y la fuerza que aplica la carga 1 sobre la carga 3 está acá, ¿sí? Estos dos vectores. Ahora, ¿por qué yo le descompongo en sus vectores X y Y a esta? Porque está inclinado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí ven este vector? Miren. Esta carga está ejerciendo una fuerza así. Este de aquí coincide con el eje X, ¿sí? Entonces no tenemos mucho problema. En cambio aquí sí se nos genera un ángulo y este ángulo tenemos que encontrar. Hasta ahí, ¿sí? Para nosotros poder encontrar ese ángulo, nosotros tenemos que descomponer en sus componentes, ¿sí? X y Y. Entonces aquí tenemos el vector de la fuerza 1, 3. Es este, ¿sí? Acá le vamos a descomponer, ¿no? Viene aquí. Y aquí voy a tener el vector de la fuerza 1, 3, pero en X, ¿sí? Porque cuando nosotros descomponíamos, tenemos dos componentes, la del eje X y la del eje Y. Entonces aquí tenemos la fuerza 1, 3 en X, es esta componente, es el cateto F1, 3 en X y el cateto F1, 3 en Y. Sí, estamos analizando el gráfico ahorita. Para todo eso plasmar ya en los cálculos. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, entonces, vamos a continuar. Como les decía, aquí teníamos ya los datos, ¿sí? Siempre en un ejercicio nosotros ponemos todos los datos que encontramos. Pero, ¿qué nos hace falta aquí? Nos hace falta el valor de la distancia. Aquí no hemos puesto el valor de la distancia. Entonces vamos a poner que la distancia, claro que sí está acá arriba, ¿no? Pero la distancia es igual a 1 metro, ¿sí? Ya. Ahora, cuando nosotros queremos calcular la fuerza entre cargas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Luego de que ya hemos realizado nuestros gráficos, plasmamos todo esto ya acá. ¿Y qué tenemos? Tengo que borrar eso porque no se queda ahí. Ya. Entonces tenemos la fuerza entre la carga 1 y la carga 3. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular primero la distancia entre la carga 1 y la carga 3? ¿Sí? Aquí teníamos la distancia, la que yo les puse, es siendo de 1 metro, pero de esta, la D minúscula, que es la distancia entre Q1 y Q2, ¿sí? Que es esta distancia también entre este punto y este punto, así.
Pero no tenemos aún la distancia entre Q1 y Q3. Tenemos sí la distancia entre Q1 y Q3. Eso sabemos que es 1. ¿Sí? Sabemos que es 1 metro. Pero no sabemos todavía, bueno, aquí dice raíz de 2, pero no sabemos todavía cómo se calcula, ¿verdad? Entonces, no sabemos todavía cuánto vale esta distancia de este vector. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Teorema de Pitágoras. Sabemos que este punto de aquí a acá vale 1, mira, 1, ¿ya? Y de aquí a acá vale 1, ¿ya? Es esta. Entonces simplemente aplicamos teorema de Pitágoras, ¿ya? La distancia entre Q1 y Q3 es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado. ¿Por qué es 1 al cuadrado? Porque es el cateto 1, ¿ya? El cateto adyacente. En este caso, tenemos este teta, entonces es el cateto adyacente sobre cateto adyacente y cateto opuesto, ¿verdad? Cateto adyacente, cateto opuesto. Ya, entonces, sí recuerdan el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de sus catetos, ¿sí? ¡Hey! ¿Están ahí? Sí. Sí se acuerdan el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Sí saben por qué estoy poniendo aquí 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es el valor de los catetos. En este caso coinciden, cada cateto vale 1, ¿sí? Entonces, Q1 y Q3 es igual a, o sea, la distancia entre Q1 y Q3. Entonces, aquí le pone distancia, pero se le puede poner de Q1, Q3. Así, con esa nomenclatura, sería mucho más fácil de entender. Sería la distancia de Q1 y Q3. Y sería igual. Así sería. Entonces, la distancia entre Q1 y Q3 es la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más del cateto opuesto al cuadrado, ¿ya? Cateto 1 y cateto 2. Entonces, 1 al cuadrado es 1. 1 al cuadrado 1, 1 más 1, 2. Y tengo la raíz de 2. Entonces, la distancia entre esos dos puntos es raíz de 2. Entre Q1 y Q3 es raíz de 2. ¿Ya? ¿Estamos? Ya tenemos esa distancia entre Q1 y Q3. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular la fuerza aplicada entre Q1 y Q3, ¿sí? Aquí. Tengo que calcular ¿ya? La fuerza entre Q1 y Q3. Y para eso nosotros vamos a aplicar ¿qué expresión? ¿Recuerdan cuál es la expresión? Ya les voy a hacer acuerdo de la expresión. 1 por Q2. Exacto, muy bien. La fuerza aplicada entre 1 y 3, que es la carga 1 y la carga 3, nosotros lo subimos así, es igual a la constante, ¿sí? Que es 9 por 10 a la 9 newton al cuadrado por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, así es. Eso es multiplicado por la carga 1, ¿ya? Por la carga 2, ¿sí? Y dividido Para la distancia. ¿Cuál era la distancia de este? Raíz de 2, ¿verdad? Entonces, dividido para la distancia entre la carga 1 y la carga 2. Así les pongo para que no se me equivoquen. Y todo eso al cuadrado. Esa expresión está en la otra página del libro. Al cuadrado. ¿Sí? Eso estamos aplicando aquí. Esta es la carga 1. Esta es la carga 3. Y esta es la distancia que encontramos entre Q1 y Q3. ¿Sí? Ya. Operando todo esto,
nos da 0,009 newtons. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 9 por 10 a la menos 3 newtons en notación científica. Ahora, ya encontramos la fuerza entre 1 y 3, ¿ya? Pero nos queda encontrar la fuerza entre Q2 y Q3. Aplicamos la misma expresión. Entonces, la fuerza entre Q2 y Q3 es la constante, que es 9 por 10 a la 9, multiplicado todo esto, ¿sí? Por la carga 2, que es 1 por 10 a la menos 6 coulombios, la carga 3, que es 2 por 10 a la menos 6 coulombios, dividido para la distancia al cuadrado. ¿Pero qué distancia? No es raíz de 2 ya. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando en esta área. Espérame que me baja eso, ya. Estamos trabajando en esta área ahorita. En el punto anterior estábamos en entre la carga 1 y la carga 3. Ahorita estamos entre la carga 2 y la carga 3. Y la distancia entre las dos es 1. ¿Sí? Es 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Sí, Luisa. Listo. Qué bueno, chicos. Y operando todo esto nos da 0,18 newtons. ¿Sí? Es la fuerza entre 2 y 3. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Queremos sacar la fuerza neta entre ambos, ¿sí? La fuerza neta de Q3, la fuerza neta de Q3. Para nosotros poder sacar la fuerza neta, recuerden que nosotros en dinámica sacábamos la fuerza neta aplicando las funciones trigonométricas en base al ángulo de inclinación que teníamos, ¿verdad? Y también hicimos por ahí unos ejercicios con esferas, ¿ya? Entonces, sí, aplicamos lo mismo. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿ya? Y el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso coinciden ambos catetos del adyacente y el opuesto porque la distancia era 1, ¿sí? Entre la carga Q1 y la carga Q2, y también era 1 entre la carga Q2 y la carga Q3, aquí. Mire, entre la carga Q1 y la carga Q2, la distancia es 1. Mire, aquí tenemos 1. Sí, es lo mismo de aquí, es la misma esa distancia. Y entre la carga Q2 y la carga Q3 también es 1. Solamente cambiaba entre la carga Q1 y Q3, que es raíz de 2. ¿Ya? Pero sobre la hipotenusa, ¿sí? Porque estamos trabajando en este triángulo, la hipotenusa de este triángulo es raíz de 2. Entonces aquí tenemos el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ya? ¿Estamos? Lo que es lo mismo decir el coseno de teta, del ángulo teta que estamos buscando, es igual a la fuerza 1, 3 en X sobre la fuerza 1, 3. Ahora vamos a ver por qué. Es lo mismo que decir así. Si ven que nosotros decimos aquí el diagrama de cuerpo libre. Y aquí coincide, ¿no? Con este punto. Entonces tenemos la fuerza de 1 sobre 3 en X y la fuerza de 1 sobre 3 en Y. Y acá tenemos la fuerza de 1 sobre 3, de la carga 1 sobre 3.000. Aquí esta es la fuerza de la carga 1 sobre 3. ¿Y cuánto vale? Raíz de 2, ¿verdad? La distancia. Entonces, simplemente vamos a despejar. Despejamos para nosotros poder encontrar. Ahorita queremos encontrar las componentes para poder sacar la fuerza neta sobre Q3. ¿Sí? Entonces, el coseno del ángulo teta es igual al cateto adyacente, ¿sí? Que es la fuerza de 1, 3 en X sobre la hipotenusa, que es la fuerza 1, 3. Mira, aquí. El cateto adyacente, el coseno del ángulo, de este ángulo, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es esta. Por eso digo que es la fuerza 1 sobre 3.
Y vamos a reemplazar, ¿sí? ¿Cuánto salió la fuerza 1 sobre 3? ¿Cuánto salió? Aquí tenemos que la fuerza de 1 sobre 3 nos dio 0,09 newtons. Vamos a reemplazar eso. 0,09 newtons por el coseno de esto nos decía, ¿no es cierto? Después del coseno. El coseno es la fuerza. Aquí está. La fuerza de 1 sobre 3. De la carga 1 sobre la carga 3 en X. Sobre la fuerza de la carga 1 sobre 3. Ya tenemos este valor. ¿Qué hicimos? Simplemente aquí despejamos esta y le estamos poniendo, le estamos reemplazando ya la fuerza que encontramos. ¿Ya? ¿Por qué es por 1 sobre raíz de 2? Porque el coseno de teta, ¿a qué es igual? A 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? El coseno del ángulo es igual a 1 sobre raíz de 2. Multiplico esto. Sí, hasta ahí estamos bien. Simplemente estamos reemplazando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, dice. Listo. Y con el seno hacemos lo mismo. La fuerza de 1 sobre la carga 3, la fuerza de la carga 1 sobre la carga 3, pero en la componente Y, dividido para la fuerza de la carga 1 sobre 3, que es el módulo este, ¿no es cierto? Entonces, el seno de teta sabemos que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es esta de acá. Ahora, despejamos esto porque necesitamos encontrar la componente en Y. Es igual a la fuerza de 1 sobre 3, que es el módulo. ¿Y cuánto sacamos ahí? 0,009 newtons, ¿sí? Por el seno de teta. ¿Y cuál es el seno de teta? 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Porque es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Solamente reemplazamos esos valores y listo. Ya, ahora, ¿cuál es nuestra componente? ¿Cuál es nuestra componente en X y nuestra componente en Y? Simplemente vamos a reemplazar esto y ya tenemos la componente de 1, 3 en X y 1, 3 en Y. Ahora, para nosotros poder sacar la componente en X, vamos a restar, bueno, vamos a sumar algebraicamente, ¿sí? ¿Y por qué aquí es negativo? A ver, ¿por qué son negativos? Vamos a regresar acá. Esos valores son negativos. ¿Por qué? Porque están siendo atraídos hacia esta carga. ¿Ya? Entonces están dirigiéndose hacia acá. Por eso es negativo. Mira, si nosotros trazamos el plano de coordenadas y enviamos y nos ubicamos en este eje de acá, en el eje X negativo, ¿sí? Hacia acá es negativo y hacia la derecha, hacia la izquierda es negativo y hacia la derecha es positivo, ¿verdad? Entonces por eso es negativo este. ¿Y este qué está haciendo? Está bajando, ¿verdad? Entonces, aquí no importa mucho el cuadrante en el que está, sino la dirección hacia la que van los vectores. ¿Sí? Mira, aquí tenemos este va hacia abajo y este va hacia acá. Aquí se puede observar mejor. Mira, hacia acá es positivo, eje X positivo. Hacia acá es ese eje Y positivo. ¿Sí ve? El eje Y acá es negativo y el eje X hacia la izquierda es positivo. Hacia abajo negativo. El eje X hacia la izquierda es negativo y hacia abajo es negativo. ¿Ya? Derecha positivo, hacia arriba positivo. ¿Ya? Por eso es los signos en esta parte de acá. ¿Sí entendemos hasta ahí? ¿Por qué esos signos negativos aquí? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, aquí simplemente vamos a reemplazar ya el valor que sacamos de la fuerza 2, 3. ¿Y por qué le reemplazamos y por qué le restamos con el 1, 3x? Claro, aquí está clarito. Estamos, mire, aquí no tenemos un ángulo de inclinación de este vector. Está en el eje X, ¿sí? En el eje X negativo, mire. Entonces tenemos que operar con el eje X
de la otra componente, ¿verdad? O sea, de la otra fuerza. Mira, entonces este es en X, pero no tiene en Y. Esta carga solamente tendrá componente en X, la interacción entre estas cargas. No tiene interacción en el componente Y, en la componente Y. Esta carga Q1 con Q3 tiene interacción en el componente, en la componente X y en la componente Y. ¿Sí ven? Porque teníamos que descomponer y aquí tenemos dos componentes. Esta no, esta solo interactúa en el eje X. Es por eso que nosotros le operamos esa fuerza de la carga 2 sobre la carga 3 con la fuerza de la carga 1 sobre la carga 3 en X. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta le restamos con el valor que nos dio acá. Aquí. Con esto. Ya, usted ya puede aquí operar y simplemente ya le reemplaza aquí, ¿sí? Pero aquí es para que nos demos cuenta qué valor está reemplazando, ¿sí? Que es el F13 en X, que es este valor. Y lo reemplaza acá para restar con menos 0,018. Esta es una suma algebraica, ¿verdad? Y tenemos de resultado menos 0,024, ¿ya? Ahora, en la componente Y, hacemos lo mismo, pero ya no tenemos de la otra carga, de la carga Q2, miren, no tenemos componente Y, ¿verdad? En esto. Entonces, es simplemente el valor de la componente que sacamos aquí, en F13, en Y. Ya, entonces, pero negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la dirección es hacia abajo, ¿sí? Entonces, negativa y tenemos menos 0,06 newton. Ahora nosotros en esta parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar, ¿sí? Vamos a aplicar en función de sus vectores base. Los resultados los vamos a aplicar en función de sus vectores base. ¿Qué quiero decir en función de sus vectores base? Nosotros tenemos aquí en F, el vector F, si se acuerda que era la flechita encima, significa vector, en X es menos F en X y, que es el vector base, y más Fxj, que es el vector base J. Aquí yo voy a poner las componentes que obtuve acá. Entonces la fuerza neta sería menos 0,24 en I, que es este, ¿sí ve? Es lo que saqué en X, ¿ya? Es lo que saqué en X. Y lo que saqué en Y, menos 0,06 en J. Y encierro entre paréntesis newtons. Esto es física vectorial. Si vimos ahí todo el año anterior, pero eso es del primero, ¿ya? Entonces estamos recordando ahorita. Es física de primero esta parte. Siempre se utiliza todo lo que se aprende en física, todo se utiliza, así como en matemáticas. ¿Ya? Y para nosotros poder sacar el módulo, aquí ya tenemos la fuerza neta en vector, ¿sí? Para nosotros poder sacar el módulo, simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? El cuadrado de las componentes, ¿sí? La raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada una de las componentes, ¿ya? Y tenemos 0,025 newtons. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Sí, Licia, más o menos. Ya, hasta ahí. Hasta ahí. No vamos a ver todavía este. Necesito que usted coja este ejercicio que hemos visto. A ver, no, tenemos acá. Aquí tenemos unos ejercicios. Ya. Esto usted, yo ya le mandé a responder, ¿verdad? Solamente la parte teórica, ¿sí? Ahora usted se va a divertir el fin de semana haciendo unos ejercicios. Estos tres. El 4, el 5 y el 6. Tiene chance de subirme el deber hasta el día domingo.
en la noche, hasta las 11 de la noche. Le voy a dar estos dos días para que pueda hacerlos. En el trabajo colaborativo, ¿sí? Usted va a ingresar a este trabajo, lo va a hacer individual, ¿sí? No, mejor este lo va a hacer después. Va a pasar ocupado con los 3 ejercicios, el trabajo colaborativo no lo haga. Solamente haga los 3 ejercicios, ¿ya? El trabajo de abajo lo hace después, yo le mando, ¿ya? Ya, listo. Entonces, este es su parte. Y la actividad en clase me va a copiar este ejercicio en su cuaderno, ¿sí? Ya, listo. Con los gráficos, todo. ¿Por qué le mando a copiar? Es para que usted vaya estudiando a través del ejercicio y vaya viendo cómo irlo resolviendo, ¿ya? ¿Sí? Con los 2 gráficos y todo el ejercicio. Listo, chicos. Entonces, eso es todo. Ya les voy a... Tuve que desactivar un ratito porque... ¿En qué página está el esa edición? Ay, ya lo cerré. Espérenme. En la 27, me parece. Déjenme verle aquí. Ay, no, se me pegó. Ay, ¿qué pasó? A ver, aquí. En la 26 es la actividad de clase y en la 27 los 3 ejercicios es el deber. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Ya, listo. Entonces Ya, les listo. voy a tomar la lista. Ya se acabó. Apura mejor. Mi gata está con hambre ya. Ya voy. Está que No llora. se demora.